Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos con nuestro segundo conversatorio en el marco del rol de los sindicatos, el rol del sindicalismo en una coyuntura de un gobierno nacional y popular. Hoy tenemos a la compañera María Reigada, que em, secretaria de Derechos Humanos de la CTA y también es senadora provincial por el Frente de Todos. Nos acompañan hoy Tupac Gómez, el secretario general de la CTA Avellaneda, compañeros del Movimiento Mayo, compañeras de SUTEBA también, de Avellaneda, y por supuesto estamos acá con la comisión directiva de la sede de ADUNA, Verónica Bettencourt, secretaria gremial de la CONADU, y también secretaria de Junta de CTA Provincia de Buenos Aires, y Verónica del gremio de Tandil, la compañera secretaria general del gremio de Tandil ADUNCE. Bueno, arrancamos como en el conversatorio pasado con el compañero Carro, la compañera Gaby Mariño, secretaria general de ADUNA, va a dar unas palabras, y después arrancamos con el conversatorio de las preguntas en el rol de esta temática. Gaby, cuando quieras. Bueno, compañeros, buenas tardes a todas, a todos, a todas. María, una vez más, muchísimas gracias por estar acá. Como decía Lía, hoy retomamos una segunda charla en este ciclo de charlas que dimos en llamar el rol de los sindicatos en el marco del Proyecto Nacional y Popular. Retomamos, como decía recién la compañera, un debate que nos parece importantísimo dar en esta coyuntura política particular que atraviesa nuestro país y también nuestras organizaciones, ¿no? Pensando el proyecto nacional en términos de, como decíamos el miércoles pasado, en términos de tensiones y continuidades, ¿no? En este contexto decíamos también el miércoles, y nos interesa ahora profundizar estas ideas con María, que no de cualquier modo esta relación entre sindicalismo y política se vuelve una relación virtuosa, que hay que fortalecer la organización para fortalecer el proyecto, y fortalecer la organización, ¿qué cosa es? ¿No? Decíamos el miércoles pasado, no es exactamente igual a que la política le diga al sindicato qué hacer, y tampoco lo contrario, sino que los dos espacios puedan convivir, retroalimentándose a partir de fortalecerse. Y acá es muy importante, entendemos desde ADUNA, desde la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, para los sindicatos y para nuestros sindicatos, para que el gobierno sea el que es, por el que tanto trabajamos, por el que tanto militamos, para sacar al neoliberalismo de nuestro país y para que llegue este gobierno, y todo lo que tenemos que hacer para que el gobierno sea finalmente lo que queremos que sea, ¿no? Y estamos convencidos de que esa transformación no se da repitiendo exactamente lo mismo, sino poniendo en tensión también nuestras propias prácticas políticas y la relación entonces de estos dos espacios. Está con nosotros María Reigada, una compañera de muchísima trayectoria en nuestra central, en SUTEBA como secretaria general de Matanza, ahora como senadora, como legisladora, que entendemos muchas y muchos y muchas que está también resignificando esta articulación tan interesante entre sindicato y política, a través de establecer numerosos puentes. Ahora María nos va a contar, pero entre movimientos sociales, esta articulación tan interesante a nivel territorial, con los sindicatos, con distintas instancias del Poder Legislativo y también del Poder Ejecutivo. Para nosotros, María, y para muchos y muchas, es una referente muy experimentada. Además es una compañera militante del feminismo, con quien nos interesa también hablar de esta otra relación tan importante para nosotras, para las mujeres, y las diversidades, ¿no? Desde nuestros roles gremiales, desde nuestros roles en la política, y de estas prácticas políticas que también, y finalmente, digamos, ¿no? Como decimos en los movimientos feministas, hagan que el patriarcado se caiga, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias María por estar hoy acá. Arranquemos, es muchísimo lo que tenés para aportarnos, arranquemos desde el lugar que tengas ganas, y vamos a ir entonces haciendo funcionar este conversatorio. Bienvenida, compañera. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la presentación. Y acá, bueno,
si nos ponemos a presentar a cada una de las compañeras y a cada uno de los compañeros, más o menos vamos a andar rumbeando por las mismas acciones realizadas, por las mismas funciones asumidas. Aclaro una sola cosa: fui varias veces secretaria adjunta, asumiendo la Secretaría General en el SUTEBA de La Matanza. Sí fui secretaria general electa en la CTA de La Matanza, y bueno, ahora soy secretaria de Derechos Humanos también en la CTA de la Provincia de Buenos Aires, de ahí sigo. Así que bueno, eso aclarar, porque soy muy respetuosa de nuestras instituciones, así que no quería dejarlo pasar. Y bueno, en esta otra función, ¿no es cierto? Una función, a mí siempre me tocan las cosas complicadas, lo digo acá, pero bueno, soy parte del oficialismo, con un gobernador y una vicegobernadora, Axel y Verónica, que han ganado con un porcentaje altísimo las elecciones del 2019, pero la composición de la Cámara de Senadores todavía tiene una mayoría importante, porque tienen quórum propio los de Juntos por el Cambio. Así que somos el oficialismo en minoría, con mucho condicionamiento para hacer nuestra labor legislativa como la quisiésemos realizar. Y acá aporto, ¿no?, lo que uno trae, lo que una trae cuando asume una banca viniendo del lugar, del lugar territorial, del lugar político, pero con un recorrido sindical la mayoría de los años de mi vida. Y justamente empezamos presentando proyectos legislativos que se habían pensado en distintas épocas del SUTEBA o en distintos momentos de la CTA. Principalmente relacionado con el tema de infraestructura escolar, y también relacionado con el tema del derecho a la vivienda, el derecho al suelo para construir la vivienda, el derecho a la urbanización, y también otras cuestiones que hacen a esto que vos, Gaby, también mencionabas, algunas cuestiones relacionadas para proteger a la mujer ante la violencia de género. Estamos trabajando también un proyecto sobre violencia laboral, incorporando lo del convenio de la OIT, y bueno, distintas propuestas que seguimos trabajando, algunas que sé que con esta composición no van a salir, porque en sintonía con el debate que se dio a nivel nacional, habíamos planteado también un proyecto legislativo que incorporaba algunas cuotas más del ARBA a aquellos sectores que habían continuado con la producción, sobre todo en la época de la ASPO más cruda, que no se podía producir ni siquiera en un taller mínimo de 5 personas, y nos parecía que habiendo sectores que ostentaban riqueza o que habían logrado continuar su producción, como el sector agropecuario, de grandes extensiones, podían aportar 1 o 2 cuotas más del ARBA para poder generar un fideicomiso que posibilitase créditos blandos, créditos fáciles o cuasi subsidios para aquellas pymes que tenían que afrontar el pago de los sueldos de sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, no lo hemos podido discutir esto, es muy difícil, nos costó a nivel nacional sacar la ley de aporte solidario, y no hemos podido lograr ir en sintonía con muchos países del mundo que están planteando que las riquezas tienen que tener gravámenes mayores, porque si existe la pobreza es porque existe la riqueza, por lo tanto tenemos que lograr el reparto de esas riquezas hacia quienes la generan, que son quienes trabajan. Y también en esto, tratar de lograr que las riquezas no se sigan reproduciendo por el sistema financiero, que es lo que también atenta contra el derecho al trabajo en estos momentos. Así que bueno, hemos tenido varios proyectos legislativos ya presentados y con mucha dificultad. Lo único que quizás podamos ya anunciar que pueda hacer que sea ley este año es el reconocimiento de Remedios del Valle como una de las constructoras de nuestra independencia. Y lo planteo hoy porque ayer veía la foto de ese cuadro que se cuelga en el anexo de la Cámara de Diputados Nacional, preparándonos para el 9 de julio, y bueno, en la misma sintonía
le ponemos fecha a una jornada, digamos, una jornada en toda la provincia y una semana en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires para trabajar esto, que fue también un descubrimiento de niños y niñas de la escuela 37, de la primaria 37 de La Plata, que vieron que ellos lo proponían como un feriado. En labor parlamentaria el feriado un poquito se olvidó, pero ya lo iremos logrando. Pero la necesidad de tener un día para visibilizar a tantas mujeres que fueron parte de las luchas por la independencia, desde distintos lugares. Pero Remedios del Valle, además de ser hija de personas que habían sido esclavizadas, peleó en el campo de batalla en el Ejército del Norte. Así que bueno, esto, reconocer a esta mujer que perdió junto al general Belgrano, nos parecía que era muy importante. Bueno, felizmente puede hacer que la Cámara de Diputados lo convierta en ley. Tuvo media sanción a fines del año pasado. Y trabajar para traer la historia de nuestras luchas a este ámbito y convertir algunas cuestiones que sabemos que se tienen que modificar en proyectos legislativos es una tarea muy grande, grandiosa, digamos, y ojalá tengamos más compañeros y compañeras del ámbito sindical y de las organizaciones sociales, que tanto hemos hecho para construir también ese triunfo electoral. Un triunfo electoral que todavía no se ha convertido en un triunfo a nivel poder político garantizado. Y en eso tenemos que seguir trabajando, en este año de elecciones justamente de medio término, elecciones legislativas. Así que bueno, como para empezar, digamos, bueno, acá es lo que estamos haciendo, lo que queremos desarrollar, y tenemos otras compañeras. Ana de Valle es una compañera de ATE, Omar Plaini, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, del Sindicato de Canillitas, y en la Cámara de Diputados tenemos también a Soledad Alonso, que es del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del ANSES, que preside también la Comisión de Trabajo. Así que el esfuerzo en intercambiar también con esos compañeros y compañeras distintas propuestas es un esfuerzo de tratar de lograr la unidad del movimiento obrero acá también en el espacio legislativo. Gracias, María, por esta primera intervención. Nos acompañan también miembros de la mesa ejecutiva de la CTA de los Trabajadores de Avellaneda, y la compañera Laura Una es la secretaria general de SUTEBA Avellaneda. Muchas gracias a todos por estar. Y le cedo la palabra a Claudio Vélez, que va a arrancar con las intervenciones. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenida María, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, hablando un poco del motivo, digamos, de esta charla, que son justamente las tensiones entre nuestra representación gremial y, bueno, la existencia de un gobierno amigo del que vos formas parte y al que nosotros hemos votado, bancado y militado, como decía recién Gabriela. Digo, dos preguntas en una. Una, ¿cómo estás viviendo vos algo que no deja de ser una tensión? Nosotros de alguna manera la estamos viviendo en nuestro sindicato, porque obviamente nosotros como representantes de los trabajadores nos debemos exclusivamente a ellos, pero al mismo tiempo tenemos una patronal, digamos, nos guste o no, que es este gobierno amigo, ¿no? Entonces tenemos que transitar una tensión bastante compleja. Eso por un lado, y muy relacionado con esta problemática, el tema de los presos y presas políticos y políticas. En este momento justamente hay una acampe por la libertad de Milagro Sala, y bueno, vos sos secretaria de Derechos Humanos, me imagino que también vivirás esta situación como una tensión, porque bueno, esta situación no deja de ser la situación de un gobierno que quisimos, que elegimos, que seguiremos bancando, pero que al mismo tiempo está gobernando con presos políticos, ¿no? Eso no lo podemos negar, es así. Lo que puntualmente te quería preguntar, más allá de preguntarte por el modo que estás viviendo esto, ¿qué crees vos que debería o podría hacer el Poder Ejecutivo al respecto?
El Poder Ejecutivo solito es con nosotros y nosotras en la calle también, y la dificultad que hemos tenido es que no hemos podido estar en la calle. Lo digo también, el 9 de julio pareciera ser que sí va a haber en la calle un sector que quiere impedir que se avance de la forma en que se planificó avanzar en nuestro país y en nuestra provincia. Hemos visto crecer la figura de Alberto Fernández en el momento en que la pandemia llega a nuestro país, hasta llegar a un 80% de imagen positiva. Ahora, cuando se empieza a caer la imagen, cuando Techín decide despedir a los trabajadores, el intento por frenar eso, el intento por la expropiación de Vicentín y los poderes fácticos asomando con todas las garras y dientes sobre el gobierno. Recién comentaba yo este impedimento de no poder sacar algunas leyes que son necesarias, que las entendemos necesarias, porque no las podemos sacar, porque mantienen el quórum propio en el Senado, Juntos por el Cambio. Así que esto es una dificultad, por eso digo, hemos ganado las elecciones, pero todavía no hemos podido lograr el poder necesario para poder impulsar todas las políticas que queremos impulsar. Y además lo hemos ganado con un frente donde no todos tenemos exactamente las mismas convicciones. Ahora, sabemos que si no hubiésemos ganado las elecciones estaríamos todavía muchísimo peor. Miramos hacia el lado de Brasil, miramos hacia el lado de Chile y nos damos cuenta que estaríamos todavía muchísimo peor. Por eso los sindicatos somos las organizaciones que representamos a nuestros compañeros y compañeras para lograr los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero sabemos que no somos amarillos, y en esto tenemos un posicionamiento político, y sabemos que si bien tenemos que defender este gobierno que logramos, todavía tenemos que seguir peleando contra aquellos poderes que nos condicionan o que nos dificultan, y en esto tenemos que señalar los grandes medios de comunicación masiva, los hegemónicos, que hasta nos han querido hacer creer que no era positivo vacunarnos, ¿no? Y saber que tenemos que seguir dando muchísimos debates acerca de muchas cuestiones. A ver, los jueces se definen con las manos del Senado. En la provincia de Buenos Aires todavía no hemos podido definir los jueces. Y la justicia es un poder independiente que no ha analizado todavía el llamado que hizo la sociedad en el 2019. Esto es parte de lo que venimos padeciendo. Tenemos una corte que saca muchos dictámenes, pero que no ha sacado todavía, no ha analizado las apelaciones que ha generado Milagro Sala, los abogados y abogadas de Milagro Sala. Que no ha escuchado lo que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esa corte es una corte que todavía no se le ha hincado el diente, ¿no? Desde el gobierno, y entiendo que porque existen también dificultades dentro de la magistratura. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que seguir analizando, porque no podemos perder el rumbo. Nosotros necesitamos garantizar estas elecciones de medio término para poder lograr todavía más fuerza en los espacios legislativos, para poder tener algunas definiciones más firmes en cuestiones que necesitamos resolver. Y bueno, yo voy a estar mañana, aún siendo parte de esa lista que ganó las elecciones, porque cuando hice mi voto en el Senado, planteé que juraba por profundizar las democracias en América Latina sin presas ni presos políticos, todavía con una Bolivia gobernada por un golpe cívico-militar como fue el que tuvo el año pasado, digamos, ese que se pudo resolver con las elecciones del año pasado, volviendo a darle poder a la expresión popular que se visibilizó con el MAS nuevamente gobernando. Y bueno, tenemos que seguir trabajando
Y por ahí tenemos que marcar entonces cuáles son las diferencias entre lo que era el gobierno de Macri y de Vidal y las diferencias que hoy tenemos. Se logró que los compañeros estuviesen con, y esto digo, no me sirve, no me alcanza, pero están por lo menos con la domiciliaria. Logramos que no lo vuelvan a encarcelar en el penal a Amado Boudou, por el simple hecho de que se sabía de que esto no iba a ser aceptado socialmente. Nuevamente las encarcelaciones en las prisiones de estos compañeros y compañeras que son presos producto del lawfare, son presos políticos que nos dejó Macri y que todavía no hemos podido resolver. Lo de Milagro, sobre todo, con un gobernador que ahora se siente todavía más fortalecido porque ganó las elecciones. Y en esto tenemos que ir pensando cómo no hemos podido lograr una unidad para la arena electoral en Jujuy. No nos hemos podido poner de acuerdo para poder enfrentar realmente el poder de Gerardo Morales en esa provincia, donde todavía la gobierna como un feudo y la tiene como muestra de su poderío a Milagro, que le siguen llegando causas y causas prescriptas siguen siendo analizadas por esa corte, hecha a su medida, hecha a la medida de Gerardo Morales. Un diputado que llegó a la diputación junto con Gerardo Morales a la gobernación en el 2015, asumió como presidente de la Corte. Bueno, esa Corte, a medida de Gerardo Morales, es la que el 16 de enero del 2016 la llevó presa, porque estaba expresando, junto con los tupaqueros, como le decimos amistosamente, con su organización Tupac Amaru, la resistencia a la pérdida del trabajo de las cooperativas que habían generado trabajo, que habían generado viviendas, que habían generado espacios que son mucho más que espacios recreativos, son espacios de articulación social en esos barrios de Alto Comedero y de tantos otros barrios de la provincia de Jujuy que se generaron a través del gobierno de Néstor y de Cristina con el trabajo de las cooperativas de la Tupac Amaru. Porque tener una pileta en Jujuy del tamaño de esa gran pileta de Alto Comedero no era solamente poder refrescarse en una provincia de tanto calor, sino además tener un lugar un lugar social, un lugar recreativo, aprender a nadar, que tiene que ser algo también parte de nuestros derechos, como tenemos derecho a poder lograr distintas actitudes deportivas, pero además un cine hermoso, escuelas, salas de salud, plazas en los barrios, cosas que quizás en otros proyectos de construcciones de viviendas no se lograron. Y sí, en Jujuy, porque fue pensado a través de las cooperativas, y todo lo que las cooperativas, por acelerar el trabajo, iban abaratando los costos que además, comparados con lo que se llevan las empresas, que enriquecen a los empresarios, de la manera que se hizo con una concepción cooperativista, después se pudo avanzar con esto de las plazas, con esto de otras cosas que no estaban proyectadas en el proyecto inicial, valga la redundancia, en el proyecto inicial no estaban contempladas. Bueno, seguimos todavía, tenemos que trabajar estas cosas y estas nociones, explicar por qué pasó, por qué está atacada Milagro, por qué todavía compañeros y compañeras de su organización siguen con causas o siguen con la prisión domiciliaria, pero prisión al fin. Y pensar que tenemos que seguir construyendo lo que le llamamos poder popular. Tenemos que seguir trabajando para corregir la correlación de fuerzas y poder tener más fuerza para avanzar en lo que necesitamos avanzar. Vuelvo a decir, Techín, Vicentín, TN, por decir, ¿no? Nos siguen condicionando, le dan cabida a discursos que son absolutamente, no sé si infantiles, son, quizás es otra la palabra, pero pensar que una vacuna puede tener veneno porque se fabrica en un país como Rusia, la verdad que no entender nada de nada. Rusia llegó a la luna
tienen conocimientos científicos y tecnológicos que hoy se están poniendo en práctica con el acceso a las Sputnik 5, que tienen mayor cobertura que otras. Y sin embargo, apuestan a lo que se fabrica en Estados Unidos, ¿no? Esta ideologización de la medicina es terrible, y sin embargo prendió en muchos sectores, que por suerte después se fueron dando cuenta de que la alegría de que la vacuna llegaba a la familia, al barrio, a los vecinos y vecinas, se fue modificando. Pero hasta en ese tema hemos tenido que trabajar de manera militante para revertir lo que Lilita Carrió, Patricia Bullrich, tantos otros, sobre todo, ¿no?, esos famosos halcones, nos han querido instalar en la cabeza. Y en esto entonces tenemos que reconocer que a partir de las redes, a partir de las conversaciones, que estas posibilidades virtuales de seguir trabajando con nuestra militancia son las que nos dan posibilidades de seguir pensando cómo no solamente ganar las elecciones, sino derrotarlos en términos políticos reales, que es lo que necesitamos todavía. Y estamos con el tema de la inflación, que es el tema que para los sindicatos siempre hay que contemplar. Y no tanto con este sentido de que no haya inflación, sino que nuestro sueldo no puede estar por debajo de la inflación, que es otra cosa. Que a veces ese recalentamiento de la economía genera inflación. Lo que necesitamos es que nuestro poder adquisitivo no se pierda frente a la inflación. Y lamentablemente la inflación está repercutiendo más en los alimentos. Eso significa que cuanto más escaso es el salario, los ingresos, el impacto es más fuerte, porque justamente caen en los alimentos y cae también en la vestimenta. Así que, bueno, este es un tema que tenemos que seguir trabajando. Bienvenido sea que se levantó el piso del impuesto a las ganancias, pero tenemos que ir contemplando que si el gobierno convoca para modificar el sueldo mínimo vital y móvil, tendremos que mirar nuevamente ese techo piso del impuesto a las ganancias para que no sigamos perdiendo los trabajadores y las trabajadoras. La organización sindical tiene que estar peleando para que nuestro poder adquisitivo no pierda, para no paritar a la baja. Y sabemos que, bueno, que además, con todas las dificultades y todo, el gobierno convocó, apuró, planteó, bueno, hay que revisar paritarias. No dijo, acá se muere la discusión, sino que la reeditó. Está en la fortaleza que tengamos también para poder lograr, y en esto digo, ustedes, CONADU, nuestro sindicato SUTEBA y otros sindicatos que estamos por discutir nuevamente, porque el porcentual que se había planteado para este año nos quedó chico, y tenemos que defender el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero también tenemos que mirar que hoy en la provincia de Buenos Aires se está invirtiendo muchísimo para refaccionar escuelas, se está invirtiendo para volver a programas similares al de Conectar Igualdad, que además tenemos que entender que eso no es solamente para la virtualidad, sino es dotar a nuestros alumnos y alumnas de herramientas tecnológicas que se necesitan para lograr mejores investigaciones. Bueno, todo eso que el gobierno de Macri y de Vidal había cortado, se restablece con más dificultades, porque asumimos un gobierno con una deuda tremenda después de que se había desendeudado el país. Volvemos a asumir con ese condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, es seguir construyendo una mejor correlación de fuerza para poder salir de esta situación en la que estamos y seguir mostrando la fuerza de la organización sindical. Es muy importante. Los gobiernos van pasando, los funcionarios van pasando, ahora las organizaciones vamos quedando, también con recambio de dirigentes y dirigentas. Los que no cambian nunca son los empresarios. Siguen sentados en la misma mesa, las mismas personas con los mismos pensamientos y no los van modificando. Y claro, ellos no se los relige una vez que llegaron a ser empresarios, a no ser
una fiscal determine que quebraste ante una deuda de más de 20 años con el Estado, los empresarios siguen siendo los mismos. Bueno, tenemos todavía mucho para andar, pero también tenemos que reconocer las diferencias entre un gobierno que había venido nada más que para ajustar, y este gobierno que con todas las dificultades, con todo lo que podemos estar anunciando, sigue apostando a un sector social que es el que tiene que resurgir con más derechos garantizados, y trabajar sobre la garantía de derechos, incluso de las minorías postergadas, es muy importante. Por eso celebramos la sanción de la ley del cupo trans, travesti trans, porque es garantizar el derecho al trabajo. Y en esto remarcar la tarjeta alimentar, que sabemos que es escasa, que no termina de solucionar el problema que tenemos en muchas familias, la AUH y el servicio alimentario escolar vino a garantizar en algunas familias el plato de comida necesaria. Y bueno, y la tarjeta alimentar también un poco lo que tiende a hacer es reconocer que las mujeres trabajan en las tareas del cuidado. Y ese reconocimiento es sumamente importante, lo digo porque hasta hemos tenido con algunos funcionarios del gobierno nacional debates acerca de esto, y lo tenemos que plantear y no tenemos que esconder este debate, porque las mujeres estamos avanzando en esto. Ya hay estudios, análisis que dicen que las tareas del cuidado, las mal llamadas tareas domésticas, las tareas del cuidado, tienen un impacto del más del 10% en el Producto Bruto Interno de un país. Por lo tanto, la tarjeta alimentar está en buenas manos y tiene que seguir en esas manos. Fundamental, esto que estás diciendo, María, me parece fundamental, sobre todo por las discusiones que se estuvieron dando últimamente en relación a la tarjeta alimentar, ¿no? Y vos decías poder popular, y yo sumo feminismos populares, ¿no? Digo, porque como lo dice ella misma, Milagro no solo es mujer, sino que es negra y pobre, ¿no? Y con todo lo que eso significa para el patriarcado. Entonces también reivindicar no solo el poder popular, sino la importancia y la visibilización de los feminismos populares en ese sentido. Ali, te cedo la palabra. Bueno, hola. Yo creo que a la mayoría ya saludé. No, yo quería retomar un poco, María, disculpame, pero estamos acá para aprovecharte y escuchar todas tus reflexiones, así que pedido por ahí las preguntas son variopintas, pero que hacen, digamos, al tema fundamental que nos preocupa y por el cual militamos día a día, y quería retomar las palabras de Lía, de recién, sobre los feminismos populares, porque a mí me preocupó creo que hace 2 semanas, salió una nota de un estudio creo que lo había hecho el Ministerio de Trabajo, sobre el descenso de la participación de las mujeres en puestos de las comisiones directivas de los sindicatos, y en su representación sindical también, ¿no? Yo creo que hace fue como 2 semanas, creo haberlo leído en el diario Página 12, ahí Verónica Dunce dice que sí, ¿es por eso? Y yo me acuerdo que salió también en el mismo día donde habíamos tenido una de estas tristes noticias que estamos teniendo últimamente, y no era algo para comentarlo, pero a mí me amargó fundamentalmente esa nota, ¿no? Porque lo que decía es, lo que pensaba, y en esto te pido ahí una reflexión, de que por qué, a pesar de los avances, digamos, que vos mencionabas y que todas vivimos, ¿no? Sucede esta situación que qué sé yo, viste, que por ahí nosotras y nosotras, porque también incluyo a los compañeros de la comisión directiva, que es un sindicato feminista, por ahí desde nuestra propia experiencia no nos damos cuenta. Por eso fue como un piñón esa nota, porque uno viene, digamos, ganando derechos, y de repente te aparece la realidad y te dice, miren, en realidad lo que está pasando en el sindicalismo es que hay un retroceso en la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué
quería preguntar y compartir con vos una reflexión acerca de cuáles te parecen vos que son los motivos por los cuales se están dando estas situaciones y qué, en términos de construcción, en términos de unidad y en términos de sindicalismo y feminismo popular, nosotros podemos empezar a tener una acción militante en ese sentido para revertirlo, porque indudablemente hay que revertirlo, ¿no? Sí, en este panel somos 13 mujeres y 5 varones, pero es una realidad. A ver, es una realidad en el término de las representaciones. Nosotras hemos logrado la paridad en las listas, que la estrenamos en la última elección, en Provincia de Buenos Aires ya la teníamos, pero a nivel nacional en la última elección, y sin embargo no todas las provincias ya tienen paridad en las listas. Falta construir esto, y cuando nos ponemos a analizar el Poder Ejecutivo nos vamos a dar cuenta de que ahí también son menos mujeres, bastante menos mujeres, no logramos ni cerca la paridad. Y si miramos las organizaciones sociales, también es más complejo. Y siendo que la mayoría de las organizaciones sociales están compuestas por muchísimas mujeres. En los barrios las mujeres son mayoría. Las organizaciones barriales, las que promueven la olla popular, las que están en el merendero, las que hacen esas tareas incluso de ayuda en los aprendizajes a los niños, las niñas del barrio, suelen ser mujeres, y sin embargo están todas las organizaciones sociales conducidas por varones. Ahí también tenemos que dar una pelea. Y en el sindicato, yo traigo muchas veces la anécdota de cuando el SUTEBA nació. Y con esto yo lo amo a Baradel, lo digo, porque nos representa y porque lo elegimos nosotras. Que ese también es el tema. Necesitamos la paridad, pero necesitamos estar en los lugares donde se define qué mujeres y qué varones integran las listas, porque ahí es donde se define la política también. Pero yo recuerdo cuando estábamos escribiendo el estatuto del SUTEBA, sentadas en un bar, varias mujeres, y una de las compañeras le plantea a la mesa, tenemos que poner la Secretaría de la Mujer. Y Mari dijo, no la pongamos. Estoy hablando del 86, ¿no? No la pongamos, porque nos van a poner en ese lugar, y yo quiero ser la Secretaria General. Algo de esto nos puede estar pasando. Bueno, acá en este lugar nos falta Hilda Cabrera, Secretaria General de la CTA. Con mucho dolor lo digo, porque nos sacudió muchísimo su fallecimiento. Pero bueno, necesitamos ver entonces otras cuestiones que hacen. Nosotras tenemos en los sindicatos relacionados también con el mandato social de la mujer, mayor participación de mujeres en los consejos directivos. Igualmente, si analizamos el porcentual de trabajadoras en los puestos de trabajo, ese porcentual forzosamente no se replica en los cuerpos directivos de los sindicatos, si bien tenemos muchísimas mujeres. Pero ese es el mandato social que todavía seguimos manteniendo, ¿no? El interés por la política está mirado más para las masculinidades, y nosotras sabemos que somos también seres políticos, seres políticas, de ahí tenemos que ver cómo nos nombramos. Pero eso lo tenemos que seguir viendo. En estos momentos Estela Díaz está recorriendo la provincia de Buenos Aires, incentivando el ingreso de mujeres a otros lugares de trabajo que están relacionados más con el acceso de los varones a esos puestos de trabajo, que son los más industriales, los más tecnológicos. Si no ingresan compañeras a trabajos metalúrgicos, no vamos a tener una conducción de mujeres en la UOM nunca, ni en el ESMATA. Si bien empiezan a aparecer, pues empezamos a reconocer con una dirigente nacional en la UOM, una dirigente en camioneros, en el sindicato de guincheros, he conversado con una delegada, pero necesitamos discutir también el ingreso de las mujeres en esos lugares para poder estar en el debate de la plusvalía, que también nos tiene que interesar.
estamos mayormente representadas en sindicatos docentes de cualquier nivel, ustedes, el nuestro, en sindicatos de la salud, en sindicatos relacionados con los servicios del Estado, pero no en los otros rubros que son mayoritariamente considerados para los varones. Y ahí también necesitamos poder acceder al trabajo para también ser delegadas, para también incorporarnos a los consejos directivos, y para también entonces incorporarnos con fuerza en las conducciones de las centrales. Si bien en la CTA tenemos muchas mujeres, sigue siendo todavía por el cupo del 30%, tenemos que abrir ahí un poco más ese camino, pero en la CGT ni siquiera se cumple porque no existen las mujeres trabajando en muchos de esos sindicatos que están representados en la mesa de la CGT. Así que es parte de los debates que nos tenemos que seguir dando. Pero después pasan las cooperativas, pasa en la sociedad de fomento, digo, en las cooperativas quizás tenemos compañeras en los consejos directivos, pero cuando se asume a las federaciones de las cooperativas, ahí empiezan a desaparecer. Cuanto mayor es el poder de ese consejo ejecutivo, las mujeres empezamos a tener menos espacios. De esto se trata, ¿no? De poder avanzar en los lugares de mayor poder político. Y lo vuelvo a decir, no es solamente integrar en paridad las listas, sino es después tener paridad en el uso de la palabra de las legislaturas, y también paridad en la lapicera que define la lista. ¿Y para qué? Para poder seguir trabajando por lo que nosotros y nosotras aspiramos, que es la igualdad. La igualdad de género, la igualdad en lo económico, la igualdad en lo social, en lo étnico, en todos sentidos, poder lograr una sociedad donde nos incluya a todos y a todas de forma igualitaria y feliz. Es como, ¿no? Digo, escuchándote y escuchando a Ali, termina siendo como una trampa, como circular. Digo, si nos seguimos ocupando nosotras y las diversidades de las tareas de cuidado, como que nos queda como menos tiempo disponible para estos lugares de toma de decisión que decís, María, ¿no? Porque claramente para estar ahí tenés que tener tiempo y ganas más allá de todo eso. Entonces es como que, digo, hasta que no podamos salir, como dice Coco acá en el chat, hasta que no podamos salir un poco de esa encerrona de las tareas de cuidado, es difícil, va a ser difícil o nos va a seguir siendo difícil ocupar estos lugares de exposición. Y es cultural, y también hay parte de la legislación que tenemos que modificar. Acá en la provincia de Buenos Aires se empieza a analizar por lo menos una mesa que estudie lo que significa la licencia de los padres cuando existe un nacimiento, fundamental, de familiares enfermos. Bueno, esto lo tenemos que... Y que vuelvo a decir, hay cuestiones que son culturales. Régimen de licencia docente no se dice que tiene que ser la mujer la que se cuidar a los niños y niñas enfermos, pero sin embargo, si tenemos un matrimonio docente, quien se queda es la mujer. Exacto. Y ambas personas tienen los mismos derechos del cuidado de niños y niñas enfermos, o de los ancianos y ancianas enfermos. Exactamente. Bueno, Pía, y después Tupac. Sí, no, yo un poco en esta línea, ¿no? Que vos planteabas, María, la cuestión de la necesidad de cambiar un poco, cambiar la correlación de fuerza. Bueno, este año tenemos una legislativa y vamos en ese sentido. Yo pienso en un par de cosas. Pienso que cuando nosotros llamamos a reunión de afiliadas y afiliados para aceptar la oferta paritaria, donde se votó aceptar por más del 90% la oferta del Ministerio de Educación, que era de un 30 y pico por ciento, sabíamos que nos estábamos quedando cortos, y las afiliadas y afiliados también lo sabían, pero dijimos, aceptemos esto, y de última se pide la reapertura de paritaria, que de hecho está pidiendo desde CONADO en este momento, porque la góndola ya sabemos lo que es, y quedó todo para atrás. Y otra cosa en ese sentido, se me ocurría con la cuestión de la relación de fuerzas, a partir de hoy me llega una captura de pantalla en la que decía, le atribuía al presidente, después me escuché el audio, de yo quiero ganarle a Cristina, o sea, quería la captura de pantalla de Infobae.
Yo quiero ganarle a Cristina, planteaba. Ahora, después cuando vos escuchabas el audio, lo que él decía era, hacía una enumeración de todo lo que se había ganado en los 12 años de Néstor y Cristina, y sobre todo en las segundas gestiones de Cristina, de las cuales Alberto no participó, porque Alberto se aparta de la gestión en la 125. Hizo una enumeración de la cantidad de derechos que se habían ganado, y a partir de ahí, obviamente, lo que se desprende cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que está diciendo nuestro gobierno, porque Cristina es parte de este gobierno, es la vicepresidenta de la Nación. Pero tenés los tanques mediáticos queriendo armarte una interna entre presidenta y la vice, como si estuviera planteada la cuestión en esos términos, cuando en realidad de lo que hablaba Alberto con eso era, bueno, seguir avanzando en la conquista de derechos, seguir ampliando la cuestión de la conquista de derechos, ¿no? No es menor lo que tenemos que enfrentar, por eso me parece que tenemos que enfocarnos en esta legislativa en ver cómo podemos ir revirtiendo estas relaciones de fuerzas, por ejemplo, en las cámaras y eso, porque si no, es como vos decías al principio, tenemos el gobierno, gestionamos el Estado, pero no tenemos el poder. Lo de Vicentín fue sintomático en ese momento. Pero bueno, me parece interesante enfocarnos realmente en lo que queda, bueno, de acá a la PASO, que espero que sea lo más tranquila posible dentro del frente, de la vereda de enfrente que se maten, pero nosotros creo que tendríamos que tener una PASO relativamente tranquila, ojalá, y después, bueno, jugarnos a hacer una buena legislativa en noviembre para poder cambiar un poco las fichas, pues si no se va a hacer muy cuesta arriba, pues, habiéndose agregado además a la deuda que mencionaste, la pandemia con la que nadie contaba, con este desastre no contaba nadie, y acá estamos, bueno, hace 1 año y medio metidas y metidos en nuestras casas, ¿no? Sí, Tupac, no sé. En esto yo, sí. antes de Tupac, Sí. remarcar algo. Por lo menos estamos viendo cómo nuestros debates son debates internacionales, acerca de a qué sector se le graba, la responsabilidad del Estado en el cuidado de la salud, bueno, un montón de cosas, y para nosotros la salud, la educación y otras muchas cuestiones más. Necesitamos ver eso y también valorizar que a pesar de todas las dificultades que tenemos, está considerado el gobierno argentino el que más cuidó los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con paliativos, pero atendiendo a las dificultades de lo que significó las restricciones de la producción. Eso no. Bueno, primero, ¿qué tal a todas, todos, todes? Ya nos saludamos. Primero, celebrar el gran trabajo que hace Aduna. La verdad que ha sido un golazo que estén en la CTA de Avellaneda, porque son compañeras y compañeros que aportan muchísimo y defienden los derechos de los trabajadores universitarios con mucha fuerza en la UNDAB, y eso hay que reconocerlo. Y ahora sí, bueno, por supuesto, María, qué decirte, te quería pedir una reflexión, algún comentario en relación a que vos ya de origen sos de un territorio en donde el hábitat siempre estuvo en disputa, ¿no? Los sectores populares construyeron barriadas históricamente, y vos has tenido en los últimos años, por lo menos, una participación muy importante de la CTA y del Movimiento Mayo en lo que es el debate por el acceso al hábitat. Te quería pedir si podés compartir por dónde anda la CTA en ese sentido, y digamos, en relación al acceso al hábitat. Igual de origen soy de Cava, te cuento. Secreto revelado. Después de una incursión en época de dictadura por Neuquén, cuando intentamos volver un poco más al lugar donde habíamos vivido, con Pablo Maciangelo, en ese momento era mi marido, fuimos a vivir a La Matanza, y ahí sí empieza mi vida matancera. Y sí, la verdad es que un 30% de los barrios de La Matanza nacen de manera informal. Ahora, muchos barrios han nacido de manera informal en la época de los 90, y no son los asentamientos
que Juntos por el Cambio quiere desalojar cada vez que se los nombra, sino que muchos son los otros emprendimientos de grandes inmobiliarias, de quienes manejan el mercado inmobiliario, que son los barrios cerrados, ¿no? y que no son legales además, y que se está trabajando justamente para darles la legalidad, para que el Estado reciba los impuestos que están planteados ante ese tipo de emprendimientos tan grandes, ¿no? Y donde hay tanto poder adquisitivo, pero aún no habiendo tanto poder adquisitivo, también considerar que quienes se construyeron la casa en esos lugares no tienen el título de su propiedad, porque no están reconocidos, y hay que reconocerlos como tales para también darles a esas familias el título de propiedad. Bueno, trabajar sobre la regulación de los barrios informales populares es un trabajo muy importante, que es la regulación y la urbanización, que son dos cosas distintas. Una cosa es tener la propiedad de esa vivienda, de ese terreno, porque el tema principalmente es el acceso al suelo. En un país donde tenemos tantas hectáreas dedicadas a la agricultura, o incluso tantas hectáreas ociosas en algunos lugares, el acceso al suelo es lo que realmente encarece el derecho a la vivienda. Lo vimos como el resultado en el mercado inmobiliario cuando el Procrear de la época de Cristina planteó que también se iba a acceder a los créditos para poder comprar el terreno para construir la vivienda. Y los precios se triplicaron, se quintuplicaron. Hoy está costando, el gobierno nacional está pidiendo acelerar los procesos de acceso al suelo, porque tampoco es que hay tanto terreno fiscal, hay como un imaginario de que hay montones de terreno fiscal, y no es así. Tenemos que adquirir el suelo para generar lotes populares para poder acceder, y digo lotes populares, para poder, mientras haya loteos que impacten en el mercado y entonces no salga lo que salen, se baja el precio de los lotes, se baja el precio de lo que significa acceder a la construcción de una vivienda. Si nosotros vemos en los asentamientos, se empieza con 3 o 4 palitos, una lona de plástico, quizás una chapa. Ahora vas 2 años después y se logró la construcción de un ambiente, 2 ambientes, a veces con el baño afuera, a veces con el baño adentro, a veces con una cocina muy minúscula o a veces una cocina más confortable. Porque la realidad es que quienes construyen la vivienda suelen ser quienes no tienen el acceso a la vivienda. O sea que ni bien logran tener trabajo, pueden empezar a construir la vivienda propia. Necesitamos sí dejar de pensar en las construcciones de viviendas sociales. Necesitamos construir viviendas, y todos tenemos el derecho a la vivienda confortable, y empezar a soñar con aquellos barrios. Soy matancera y por eso conozco lo que fueron las construcciones de la época de Evita, de estilo californiano. Ciudad Evita es uno de los barrios hoy más bonitos del conurbano bonaerense, y sin embargo fueron entregados a trabajadores, a familias de trabajadores y de trabajadoras que no podían acceder por sí mismos a conseguir la vivienda. Tenemos que trabajar en esto con mucha fuerza. Tenemos que recomponer un poco todos los organismos que miran el tema que está relacionado con el suelo, desde lo que es la OPDS, que es sobre el desarrollo sustentable, lo que es la Autoridad del Agua. Estamos mirando el 89.2, es un decreto ley. Entendemos que sería quizás momento de empezar a analizar una ley de la democracia, con algunas de las cosas que tiene el 89.2 y con otras que hoy reconocemos como necesarias para la legislación. El derecho a la vivienda es un derecho humano, así como es un derecho humano el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. El derecho a la vivienda, si es un derecho humano, tiene que estar garantizado por el Estado, y la manera de garantizarlo es a veces con créditos, con subsidios, pero principalmente
con mucha construcción de vivienda para impactar en el mercado inmobiliario y para poder lograr que todas las familias puedan acceder a la vivienda propia o al alquiler de una vivienda. Hoy el tema del alquiler es, y tenemos también ahí alquileres por inmobiliaria, alquileres con contrato y alquileres informales, que son los que quedaron más desprotegidos cuando se planteó por un decreto presidencial, un decreto provincial y ley provincial, que no se podía desalojar en los momentos en que estábamos con la ASPO encima, ¿no? Con los momentos en que las familias no podían salir a producir, a vender lo que vendían, a intercambiar sus trabajos, y no podían pagar el alquiler, necesitaban de una protección. En los barrios informales, donde existen alquileres informales, la protección no existió. Y ahí tuvimos impactos que se reflejaron en lo que se expresó en el Guernica o en otros lugares. Por eso necesitamos trabajar esto con mucha celeridad. Y además garantizar la vivienda es también garantizar trabajo. Es muy importante, lo dice Ferraresi. A veces garantiza más puestos de trabajo que la gran obra pública que tiene mucha más maquinaria y otros conceptos. Sí, fundamental esto que estás diciendo, y digo, voy a subrayar que también, digo, ¿no? Para las mujeres siempre el acceso a la vivienda propia es aún más difícil, ¿no? Digo, sí, para en general y particularmente para las mujeres. Y bueno, para no demorarte más y no robarte más tiempo, Lu, ¿querés hacer la última pregunta si la despedimos a la compañera? Sí, hola. No sé si se me escucha bien porque mi micrófono es bastante endeble, ya no resiste demasiado. Bueno, en términos de nada, así aprovecharte, como dijo la compañera Alicia, María, y agradecerte por este espacio, un poco pensando también ¿no? en diciembre de 2019, la coyuntura internacional en la que asume Alberto, con prácticamente toda América Latina virando hacia la derecha, ¿no? Con un golpe de Estado en Bolivia, Argentina haciéndose, digo, Alberto y el gobierno, decía Álvaro García Linera, ¿no? De esa coyuntura tan horrible por la que estábamos atravesando. Bueno, y digamos, hoy a 2 años de todo eso, casi 2 años, vemos que hay un proceso que se está, en cierta manera, revirtiendo, ¿no? Bueno, la vuelta a la democracia en Bolivia, lo que está sucediendo en Chile, los estallidos en Colombia, lo que está pasando en Brasil y las elecciones del año que viene. ¿Vos lo ves? ¿Cómo ves esta coyuntura? Y si realmente, digo, porque digo, a nuestro gobierno le pasó todo lo que le pasó de la prepandemia y el gobierno macrista, y bueno, y encima después vino la pandemia, ¿no? Como si vos pensás que este cambio que está haciendo América Latina, este viraje por lo menos hacia gobiernos que se parecen más a sus pueblos, o movimientos que están empujando a que eso suceda, bueno, si vos ves que eso va a tener cierta repercusión en nuestro territorio, porque sabemos que los 2 años que quedan, así mejoren las cuestiones relativas a la pandemia, son durísimos, y que deberíamos tener por lo menos 10 años más de gobiernos populares como para que la tortilla se dé un poco vuelta, ¿no? Si pensás que ese sistema de alianzas internacionales podrían también posibilitar a que emerja, digo, lo mejor de la recuperación para nuestro país. Y si eso no pasa, de manera aislada no vamos a poder lograr lo que queremos. Es así, tal cual vos lo estás diciendo, no logramos en Ecuador, pareciera que vamos a lograr volver a tener a Lula presidente. Lo de Chile es muy importante porque además la participación de la juventud en Chile nos da un aliciente muy fuerte, porque hoy las juventudes están un poco cuestionando tenemos sectores muy jóvenes que hay que explicar mucho para que entiendan que esto de ahora es lo posible. Quienes vivieron la época del 2000, pasaron por el kirchnerismo, vieron que lo que significaba un gobierno nacional y popular, la conquista de derechos, después vivieron el macrismo
tienen cómo comparar y diferenciar. A los que son mucho más jóvenes, no vivieron la etapa anterior a Néstor y Cristina, les parece que era lo normal y lo establecido, los gobiernos de Néstor y Cristina, y no ven todavía la diferencia en este proceso porque la pandemia no nos permite disfrutar de lo que logramos electoralmente. Así que tenemos que trabajar muchísimo con las juventudes en nuestro país y en el resto de los países, y hay una necesidad popular de poder salir de las cuestiones que estamos viviendo. Es en Latinoamérica un repensarnos nuevamente como región, recomponiendo nuestras políticas, y tenemos que hacer el esfuerzo para que eso pase. No sucede solo, tenemos que ponernos en consonancia para que eso pase. Y por suerte, ahora los congresos intersindicales, internacionales, los estamos haciendo por Zoom forzosamente, y hay intercambio de debates que me parece que son muy interesantes. Pero además, lo que hoy se puso en cuestionamiento es justamente mercado versus protección del Estado, y creo que ganó protección del Estado, porque fue necesario un Estado presente, del color que querramos, pero se necesitaba el Estado presente para poder poner las restricciones en los momentos que había que poner restricciones, pero también está en debate hasta el tema de los laboratorios y de las patentes de las vacunas. Se debaten esas cosas en instancias internacionales que antes ni abrían la boca en relación a esos temas. Así que es un momento que tenemos que es un momento cruel, porque no podemos bajar en nuestro país de las 500 personas fallecidas. Es un momento espantoso que queremos que lo podamos superar lo más rápidamente posible, pero de estas crisis tenemos que sacar lo mejor para que cuando logremos salir de la pandemia, instalemos algunos debates que son sumamente necesarios. La fuerza de las organizaciones, que hemos estado en la calle, cuando nadie podía salir, salieron los jóvenes y las jóvenes, y ahora necesitamos que accedan a la vacuna también para sentirnos tranquilos y tranquilas, para que no se contaminen con estas nuevas cepas que atacan también a las juventudes. Y hasta recuperar, nos va a costar recuperar los conocimientos que nuestros y nuestras estudiantes no lograron tener como lo hubiesen tenido con presencialidad real. Pero también sabemos que no va a ser solamente el acceso al conocimiento, sino que vamos a tener que ser muy solidarias con muchas familias que van a quedar muy en la lona. El 60% de las infancias están bajo la línea de la pobreza, y eso es también las familias de esas infancias. Así que, bueno, el debate de la presencia del Estado y para qué el Estado salió a la luz, y tenemos que aprovechar de eso a pesar de la catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Una economía mundial de posguerra que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para que podamos salir de esa situación. Y están, obviamente, los poderes internacionales también están en crisis y están en cuestionamiento, y tenemos que intervenir justamente en esto mismo para que nuestra Latinoamérica vuelva a tener ese poder que tuvo hace unos años atrás. Ampliamente respondida, creo yo, la pregunta de la intervención de Lu, que es la que también pensamos todas y todos. Ahí también nuestro compañero Gustavo profundizaba sobre el rol del Estado en la ley de acceso justo al hábitat, digo, ¿no? En esto que decías vos, María, de las viviendas, del emplazamiento, de la construcción, muchos temas para seguir charlando con vos. Nos pasamos un ratito de la hora que te habíamos pedido, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ojalá sea la primera de muchas charlas con Aduna. La verdad es que somos un espacio, como decía Tupac, militante de hace muchos años en la universidad, que la vio nacer, y bueno, y son por supuesto temas que al colectivo militante nos interesa mucho poder profundizar. O sea que muchas gracias, María,
El próximo conversatorio lo vamos a compartir con la compañera Agustina Paniza, también secretaria adjunta de ATE Capital, y bueno, y vamos a ir sumando, digo, a modo de edificio esto que empezamos el miércoles pasado en reflexiones y profundizaciones de los temas que tocamos. Muchas gracias, un gustazo, gracias por estar con Aduna hoy, María. Gracias por la invitación. Y por el abrazo que siento de usted. Tal cual, Gracias, que ya nos María. daremos. Gracias. Compañeros, compañeres. Bueno, Interesantísimo, me encantó. Excelente, compañeros. Muchísimas gracias, muy bueno. Gracias, compañeros, por la invitación y, bueno, un orgullo, María, como siempre, representándonos.